Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio orando a nuestro Señor. Padre Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, que nos concedes la vida, nos concedes levantarnos, Señor, y estar contigo. Gracias, Padre mío, por mis hermanitos que también ya están de pie. Señor, háblales a sus corazones, ministra sus vidas. Gracias, Padre. Te rogamos por la guianza de tu Espíritu Santo. Señor, mi Dios, la sabiduría que tú nos la des en esta hora. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Juan capítulo 16, también desde el verso 16. El título de esta transmisión es Pedid y recibiréis. Dice así la palabra del Señor: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces algunos de sus discípulos se decían entre sí: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que dice. Amén. Antes de que el Señor Jesús dé respuesta, hermanos amados, a partir del versículo 19, bueno, lo entendemos ahora, ya que Él se refería a que lo iban a dejar de ver debido a que Él iba a morir en la cruz. Y otra vez lo volverían a ver es porque Él iba a resucitar de entre los muertos. Y de ahí la explicación de nuestro Señor. Dice el verso 19. Jesús comprendió que querían preguntar y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y en cambio el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Hermanos amados, ciertamente Él está explicando lo que va a pasar en un futuro muy cercano. Él ya estaba a punto, hermanitos, de ser entregado y ser crucificado, y por eso habla de esta manera, y a eso se refiere un poco y no me veréis, o sea, morirá, dando su vida en la cruz del Calvario. Ahora dice, hermanitos, verso 20, Él lo amplía. Dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. En verdad, hermanitos, pues era algo muy triste en los corazones. Esta clase de tristeza, hermanitos, existe. Y también nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, conocemos esta tristeza. Aunque para muchos, hermanitos, ya que tienen el concepto que sí, es correcto, de que nosotros nos gozamos, tenemos paz, tenemos alegría. Bendito es el nombre del Señor, porque es así. Pero debido a que estamos llenos de amor, el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Esa clase de amor, dice Corintios 13, es sufrido. Y también dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Debido a esa clase de amor que tenemos, es que también la tristeza llega a ser muy grande. Uno diría: pastor, ¿y por qué debería de estar triste alguno si tenemos todo en Cristo Jesús? Amén. Solamente, hermanitos, que como también está escrito, lloramos con los que lloran, nos gozamos con los que se gozan, reímos con los que ríen. Y esto que aclara el Señor es porque Él iba a sufrir, a padecer y a morir en la cruz. Por eso dice el 20: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Esa clase de tristeza que es por causa de un grande amor, el amor de Dios, iba a estar en ellos. Y hermanitos amados, tal vez alguno de ustedes ya conoce esa clase de tristeza. Tal vez a alguno hasta le parezca raro escuchar acerca de ese tema.
la tristeza. Uno diría, no, yo no acepto esto, yo puro gozo, pura paz. Sí, claro que sí, hay tiempo de reír, dice la Escritura, pero también hay tiempo de llorar. Y llegó ese momento, hermanitos, y aquí no lo habla como una sentencia de advertencia, no, mis hermanitos, sino una anticipación, que van a llorar y van a lamentar, ¿cómo no, mis hermanos? Esto porque amaban mucho al Señor Jesús, lo amaban demasiado, y les iba a doler en lo más profundo de su existencia verlo colgado en el madero y también saber que había muerto. Hermanitos, esto iba a ser un lloro y una lamentación. Lo mismo con nosotros. Incluso en transmisiones muy anteriores se le ha mencionado que en la ley, aquí mismo en el Antiguo Testamento, si el Señor llega a hablar acerca de llorar a los suyos. O sea, claro, cuando parte un ser querido en el pueblo judío, no tienen las mismas costumbres que otras diferentes culturas. Ellos no velan a un muerto, ellos no hacen servicio funerario como nosotros. Y hermanitos, claro que tiene un trasfondo, tiene un origen, porque se velan a los muertos. Y esto, hermanitos, no es algo bíblico, la verdad no lo es. No es un mandamiento tener al cuerpecito allí en la noche y al otro día. No, pero más que nada tomamos el enfoque espiritual de acompañar a todos los dolientes, los seres queridos que lloran. Y hermanitos, eso es lo principal. Claro que nuestro mover cristiano, evangélico, se aprovecha para dar un mensaje de salvación a los asistentes, a los acompañantes. Pero en el Antiguo Testamento, hermanitos, sí estaba legislado y hasta pareciera como un mandamiento. Y el Señor sabe que era necesario porque Él nos dio la vida y Él nos diseñó el llorar a los muertos. O sea, todo lo que se hiciera después de que partió el ser querido, claro, era una sepultura inmediata, pero de ahí sí había días, lo que la palabra del Señor le llama duelo, o nosotros le llamamos luto. Entonces, hermanitos, se podía llorar a un ser querido, y había algunos que se lloraban por muchos días, según el caso bíblico. Por ejemplo, en el caso de José el soñador, hasta los egipcios lo lloraron. Bueno, entonces sí, en la palabra del Señor, Dios enmarca que podemos llorar por los que parten. Ya no hacerles nada, hermanitos, como se piensa en la Iglesia Católica, que hay que hacer algo por ellos. No, mis hermanos, se hace por los vivos, por los que quedan, no por los que ya partieron. Si alguno considera que hay que hacer algo por el ser que partió, no, hermanitos, no, porque ellos ya están en donde deben de estar. Esas son tradiciones y costumbres católicas. Nosotros, más bien, lloramos a la persona que parte, pero oramos por los que quedan, hijos, esposo, esposa, que ahora son viudos, y demás seres queridos. Ahora el Señor habla explicando de ese poco, todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo otro poco, y me veréis. Bueno, aquí dice en el verso 20, de cierto os digo, que vosotros, debido a que lo amaban, lloraréis y lamentaréis, y en cambio el mundo se alegrará. ¿Cómo, hermanitos amados? Esto es verdad, claro que sí, pero es que el mundo odiaba al Señor Jesús, al igual que a nosotros. Hemos visto también esto en otros temas anteriores. Dice, pero aunque vosotros estéis tristes después de su partida, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cuándo? Cuando lo vean resucitado. Iba a ser una etapa breve, hermanitos, por eso decía de aquí un poco, todavía un poco.
ya que él iba a morir, hermanitos, pues sabemos la escritura y la historia bíblica que es verdad, que él murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Entonces por eso era solo un poco. Ahora dice aquí la escritura, verso 21, él hace un ejemplo y dice de esta manera: la mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Esa tristeza, hermanitos, que se menciona que van a tener los discípulos, ahora él lo simboliza, lo representa como cuando una mujer tiene dolor, tristeza, dolor, a la hora de dar a luz. Y claro que se refiere al parto natural. Entonces hay un dolor, como diciendo, hermanitos, será necesario esa clase de dolor, esa clase de tristeza. Incluso, hermanitos, esto es aplicable a nuestras vidas. En algún momento será necesario ese dolor, esa clase de tristeza. Ahora dice: pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Esto es verdad, hermanitos. Abra su corazón, grábeselo en su corazón, en su mente, esta palabra del Señor Jesús, que ya que pasó lo más fuerte, la tristeza, vendrá gozo. Ya que la mujercita dio a luz, entonces el dolor se le olvidará, porque llegará el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Entonces, hermanitos, podríamos hasta tomarlo como una ley espiritual. Si usted un día llora, o por una etapa llora muy profundamente, muy fuertemente, bueno, no es permanente. Vendrá también el gozo. Dice, hermanitos amados, el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto, hermanitos amados, cuando dice aunque ande en valle de sombra de muerte, es como si en nuestro camino tuviéramos que atravesar por ese lugar para pasar al otro lado, y es necesario que crucemos por ese valle de sombra. Habla, si usted lo asimila así, en lo espiritual, que se pasa por una etapa. Hago un paréntesis, hermanitos, para mencionarle que en la escritura sí se habla y se profetiza de el día malo. En Efesios, hermanitos, se menciona cuando haya pasado el día malo, cuando haya terminado todo, estemos firmes. En Salmo capítulo 20 habla del día de conflicto, pero es solamente un día. Y humanamente lo puedo decir de esta manera: el día más terrible de toda su vida, el más difícil, el más complicado de toda la vida que usted ha tenido en Cristo, ese día existe, hermanitos amados, y solamente es un día. Bendito es el Señor, que Él nos ayuda, nos levanta, nos da luz, nos da fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él nos levanta, hermanitos. Ese día existe, nada más es uno. Bueno, cierro este paréntesis. Ahora, pasar por el valle de sombra de muerte lo podemos entender espiritualmente como una etapa donde camina en ese valle. ¿Cómo es un valle de sombra de muerte, hermanitos? Se lo digo rápidamente para poder entenderlo. Hermanitos, supongamos que hubo una guerra, como esas guerras antiguas, cuerpo a cuerpo. Un frente de un país con otro frente de otro país. Ahora quedaron todos los muertos tendidos en el suelo. Había guerras. En la Biblia, hermanitos, se registran que había miles de muertos, 5,000, 10,000, 30,000, 180,000 muertos tendidos. Y bueno, ¿qué pasaba después de eso? Ese lugar quedaba desolado.
en silencio, un silencio sepulcral, un silencio no agradable, pero aparte quedaba ahí el espíritu de muerte. Se podía oler, y en sí, hermanitos, esto se lo digo rápidamente, cuando se acerca el espíritu de muerte, porque sí existe, pero el Señor es más grande y el Espíritu Santo está en nosotros, huele, hermanitos. Cuando la muerte está cerca, emite un olor y huele. Bueno, entonces en el valle de sombra de muerte, ya que murieron muchísimos, quedan restos, quedan cadáveres, hay aves de rapiña comiendo. Y hermanos amados, el silencio y el espíritu de muerte que anda ahí. Y imagínense uno caminar por allí donde rondó o ronda la muerte. Y por eso dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, hermanitos, estamos acompañados. Usted sabe muy bien la diferencia de pasar por algo acompañado. Es muy hermoso cuando uno está acompañado, agarra valor. Incluso, hermanitos, aunque sea la compañía de alguien más pequeñito que usted, con eso cobra aliento. Aunque usted tenga que cuidarlo, pero al fin y al cabo es una compañía y produce aliento. Imagínense estar acompañado del Rey de Reyes, Señor de Señores. Bueno, esa etapa, hermanitos, o ese día de conflicto, día malo, o etapa de valle de sombra, sí lo pasamos nosotros. Y podríamos lamentarnos y llorar, pero no es permanente. Dice aquí la palabra del Señor acerca de esta alusión. Una mujer que da luz, que de tanto gozo se le olvida el dolor. Dice así, le repito el verso 21, Juan 16, 21. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Dolor, tristeza, lamento, día malo, valle de sombra de muerte. Todo esto, hermanitos, es alusión a lo mismo. Dice, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Eso es verdad, hermanitos, el dolor es intenso, pero viene la mano de Dios, de intervención de Dios en nuestras vidas, y pasó la tristeza. Cabe decir, hermanitos, que mientras está uno dentro de ese valle, o en ese día malo, o día de conflicto, o día de dolor, tristeza, lamentación, hasta parece eterno. Parece que no se acaba y parece que no hay salida. Parece que todo se terminó o todo quedó destruido. No, mis hermanitos, Dios es bueno. Hay dolor antes de dar a luz. En otra parte vimos también que el Señor Jesús dijo que la semilla al caer, al morir, da fruto, y si no muere queda sola. Y dice en Corintios capítulo 15, 1 Corintios 15, que la semilla para que dé fruto tiene que morir primero. Son cosas, hermanitos, muy parecidas, similares. Ahora sí, viene gozo después. ¿Cuál gozo? Cuando el Señor Jesús resucitó. Por esto, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Morirá en la cruz, será sepultado, pero va a resucitar. Ahora dice el verso 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Por qué? Porque Él iba a resucitar. Grande gozo, hermanitos, de que el Señor Jesús ahora estaba vivo, pues resucitó de entre los muertos. Imagínense cuánto dolor de este tipo, cuánta tristeza. No sé usted, mis hermanitos, yo sé que ha sufrido en la vida, es normal, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesús. No sé, hermanitos, hasta qué grado de tristeza ha llegado a sufrir usted. Si algún oyente, hermanitos, esto pues se lo menciono con mucho amor y respeto,
Si usted ha participado, le ha tocado que uno de sus seres queridos parta, bueno, entonces sí es una tristeza tan terrible, hermanitos. Bueno, dice la palabra, hermanitos, que nosotros no nos pongamos tristes como aquellos que no tienen esperanza. No dice que de plano no nos pongamos tristes, sino no como los que no tienen esperanza. ¿Por qué le menciono esto? Hay ocasiones, hermanitos, que el cristiano ha llegado a decir: no llores. Sí, es verdad, hermanitos. Hay ocasiones que no se debe de llorar y hay ocasiones en que sí. Hay ocasiones, hermanitos, que sobresale la esperanza, la fortaleza y el consuelo a través de nuestro Consolador, el Espíritu Santo. Y hay ocasiones que debemos de ser muy fuertes. Pero también, hermanitos, hay ocasiones que el Espíritu Santo nos va a consolar. Y si ha llegado a decir: no lloren. Bueno, si se amaba, se va a tener que llorar. Pero eso, hermanitos, en el tema de cuando parte un ser querido. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Hay clases de tristeza, precisamente del cristiano, por amar. Ama mucho, y lo que le pase a un ser querido, claro que dolerá muchísimo. En eso, hermanitos amados, es cuando el Señor dice que se va a convertir esa tristeza en gozo. 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Esa tristeza que es tan profunda, hermanitos, así como fue de grave, también puede llegar el gozo del Señor. Es posible, hermanitos. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios. No lo tuviéramos, pues sería una tristeza permanente. Y, hermanitos amados, dice la Escritura que la tristeza, según el mundo, causa muerte. Es cuando las personas ya no quieren vivir, hasta se quieren quitar la vida, se quieren suicidar. Es una tristeza, hermanitos, que los lleva a la depresión. Nosotros llegamos a tener tristeza también, llegamos a llorar, pero no estamos solos. Llega el Consolador, el Espíritu Santo, y nos consuela. Y proseguimos adelante, hermanitos, porque no estamos solos. Usted no está solo, no está sola. Ahora dice el verso 23. En aquel día, habla de un día, hermanitos, y algunos llegan a interpretarlo que hasta es profético y de un futuro a largo plazo, que ese día viene en el día del arrebatamiento. Incluso así lo aplican. En aquel día no me preguntaréis nada. ¿Cuál día? Bueno, así algunos lo interpretan. Y sí, ese día, hermanitos, claro, puede llegar, si es que así es, en el arrebatamiento. No preguntaremos nada, ya que estemos en las bodas del Cordero. Dice: de cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Nuevamente le invito, hermanitos, abran su corazón. Habla aquí de la oración. Muchos ya perdieron fe en la oración, como diciendo: oro y no pasa nada, y han perdido la fe. Puede ser, hermanitos, que tal vez no ora con fe, o puede ser también que no se pide correctamente. Bueno, dice la palabra de Dios en Santiago: pedís, pero pedís mal. Bueno, pueden ser muchos más factores, pero aquí dice, versículo 24, también lo asevera: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pida, hermanitos, en oración, pida. Aquí dice a continuación: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Le conecto 23 y 24.
en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Sí, hermanitos, pídale. Padre, ayúdame. Padre, bendíceme. Padre, socórreme. Ahora, si es por alguna falta nuestra que no estamos recibiendo, también el Señor nos va a aclarar cuál es la falta. ¿Qué es, hermanitos, lo que pasa? Por ejemplo, una vez, hermanitos, en la historia bíblica, dice la palabra de Dios acerca de Josué, hijo de Nun, sucesor de Moisés, que le tocó conquistar la tierra e introducir a Israel a esa tierra prometida. Una vez Josué, después de tantas victorias, un día tuvo una derrota. Murieron 30 y tantos hombres en esa derrota. Nunca le había pasado. Entonces, claro, hermanitos, que esto venía a causar una lamentación, turbación, confusión, dolor, desaliento. ¿Por qué? Porque hasta las naciones vecinas se iban a enterar: mira, si vencieron a los israelitas, también nosotros podremos hacerlo. Y con más alevosía vendrían a atacar a Israel, porque ahora lo veían como que sí era vencible. Entonces, hermanitos, Dios le mostró a Josué: mira, hay anatema entre ustedes. Anatema equivale a maldito o maldición. Entonces, hermanitos, para hacerle sintetizado esta narración, hermanos amados, fue un hombre llamado Acán, que había tomado un lingote de oro, vestidos nuevos, y lo había escarbado y lo había metido en su tienda de campaña, su casita. Y, hermanitos, ese era el anatema, ya que el Señor dijo que no se quedaran con nada del anatema. Algunos le pueden llamar hasta botín, y en otras ocasiones sí se podía, pero cuando el Señor decía no, entonces por algo lo decía. Pero este hombre llamado Acán causó la derrota del pueblo de Israel en esa otra batalla, y, hermanitos, se tuvo que fulminar todo ello. Bueno, le doy este ejemplo porque si usted pide algo y no lo recibe, muy posiblemente o está pidiendo mal o hay una clase de estorbo, así como estorbaba ese anatema, lo robado por este hombre llamado Acán. Hermanitos, podría haber algo y usted le dice: Señor, dame esto, o hazme esto, o bendíceme, y nomás no. Dios es tan bueno, hermanos, que Él nos tiene esa misericordia, esa clemencia de hasta aclararnos por qué no lo hemos recibido. El problema, hermanitos, somos nosotros muchas veces. ¿Por qué? Porque dijo el Señor también: el que tiene oídos para oír, oiga. Y algunos ya no tienen oídos para oír, ya no oyen, ya no atienden, ya no ponen atención. Y el Señor les dice: hijo, es esto es lo que te estorba, o esto es lo que debes de hacer, o esto es lo que te falta, y así yo te bendeciré. Pero uno ya no tiene oídos, hermanitos, ya cerró sus oídos, cerró su corazón, y no es complicado. Ahora, si uno tal vez sí oyó, pero no quiere, dice no. A veces consta de solamente pedir perdón a alguien, pero es tanto el orgullo, hermanitos. Uno dice: no, yo pedir perdón jamás. Y así se quedó. Y entonces sigue su necesidad y, hermanitos, podría nuevamente pedir, pero el Señor dice: yo no te puedo bendecir y poner en tus manos algo santo o algo limpio cuando tus manos están llenas de sangre. No puedo yo así darte nada. Tienes que perdonar o tienes que pedir perdón. Ese es uno de tantos factores, hermanitos. Pueden haber más. Tal vez hay algo que no haya obedecido de parte de Dios, o
algo que el Señor le ha prohibido y se sigue haciendo. Bueno, esas causas, hermanitos, son las que pueden estar presentes y por eso no se recibe. Y esto lleva a muchos daños colaterales. Deja uno de orar, deja de tener fe, se decepciona, se desilusiona y dice, no, ¿para qué pedir? Y ya no ora, ya no pide, ya no espera, tampoco obedeció, tampoco tuvo oídos para oír. Y hermanitos, deja de ver la mano de Dios y empieza a vivir de otra manera. Me voy a referir, hermanitos, voy a hacer un paréntesis aquí para enmarcarle una diferencia. Uno empieza a vivir no porque uno lo haga, sino empieza a participar como los impíos. ¿Cómo los impíos? ¿Qué tiene que ver un cristiano con los impíos? No debería de tener nada que ver, hermanitos, con un impío. Pero a lo que me refiero, un cristiano que no ora, un cristiano que ya no tiene fe, un cristiano que ya no tiene oídos, un cristiano que ya no recibe milagros, bueno, su modo de vida pasa a ser como el de los impíos. Uno dirá, pastor, pero yo sigo amando a Dios, yo sigo creyendo en Dios. Es más, yo sigo asistiendo al templo. ¿Cómo dice usted que viene a vivir como los impíos? Bueno, referente a este tema, sí, mis hermanitos. ¿Cuál tema? Ya que no recibe bendiciones de Dios, ni respuestas, porque dejó de orar, de confiar, de oír, dejó de obedecer o de serle agradable al Señor, de honrarle. Entonces, ¿cómo es que si come, si bebe, si viste, si respira, siendo que ya no confía en Dios o ya no ora? Bueno, así viven los impíos. Por eso, esta comparación, viene a vivir como los impíos. Y uno dirá, ¿cómo? Día con día, mis hermanitos, el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Entonces el malo y el injusto diario comen, diario ven el sol. Si toca llover, participan de las bondades por causa de la lluvia. Y viven, aunque claro, espiritualmente están muertos en delitos y pecados. Un cristiano sin todo esto, pues come igual, pero es porque el Señor hace salir su sol también sobre malos, también sobre injustos, hace llover. Entonces, uno dirá, no, de todos modos, Dios no me ha dejado. Es verdad, si el hombre fuera infiel, Dios permanece fiel, pero ya no está viviendo ninguna clase de bendición. Lo que está participando es del alimento para los impíos. Y esos, todos los impíos los tienen, hermanitos. Pero no es porque agrade a Dios, ni crea en Dios, ni haga lo que le agrada o lo que honra al Señor. Por eso, hermanitos, tiene que quebrantar su corazón, abrir sus oídos. Porque sí existen esos casos mencionados, que ya Dios le habló un montón de veces y le sigue hablando en cada mensaje, cada prédica. Y hay quienes hasta se enojan. Dicen, otra vez va a hablar del mismo tema. ¿Por qué nada más oye ese tema? Porque ese es el tema pendiente. El tema que no se ha cerrado, que no se ha concluido, no se ha aprobado. O sea, si está faltándole algo que Dios le pidió hacer, Dios se lo habla y se lo habla y se lo habla. Pero uno ya cerró su corazón y sus oídos y hasta se enoja cuando se lo dicen. Entonces, Dios sigue hablando, porque Dios es muy bueno, muy misericordioso, pero uno cerró sus oídos y ahora llega a pedir o a necesitar y no hay respuesta. Y deja de confiar y deja de pedir y deja de oír. Pero hermanito, si tan solo alguno oyera su voz, el que tiene oídos para oír, oiga, y dijera, está bien, ya no voy a poner excusas, ni argumentos, ni pretextos, voy a hacer lo que Dios me pide. Y hermanitos,
Entonces, aquí está. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Si pides, vas a recibir. Sí, vas a recibir. Pero tendría que quebrantarse su corazón. Y hermanitos, en este tema, pues yo he sido testigo y lo tengo tan presente. Cuando yo mismo discierno, Dios habla, dijo, ordenó, instruyó, y tal hermano, tal oveja, tal hermana, pues ya cerraron su corazón y sus oídos, y la respuesta está al alcance. Y hermanitos, no prosperan, y en la misma área siguen siendo avergonzados, y les va mal, y no prosperan en la misma área. Pero es que no quieren hacer lo que Dios les pide. Es más, ya ni creen que Dios les esté hablando, que hagan tal o cual cosa o dejen de hacer. Y es permanente, su estado viene a ser permanente. No hay respuesta, no hay bendición, no hay crecimiento, no hay multiplicación, no prosperan, no reciben. Y el mismo tema los hace avergonzar y los hace ponerse tristes un día tras otro. El mismo asunto, el mismo caso. ¿Y acaso Dios no puede resolver? Sí puede, pero uno no oye su voz. Si es, hermanitos, como una llave de agua, solamente es de abrirle a la perilla, darle vueltas. Solo eso y saldrá el agua. Pero uno ya no cree, ya no obedece, ya no oye. Porque conforme a la Escritura, hermanitos, en cuanto al tema de la oración, si pedimos, recibimos. Y sí, ciertamente, hermanitos, si usted pide, recibe. Pero todo esto, si no se resuelve, o sea, si hubiera algún tipo de estorbo y uno no obedece a la voz de Dios, ese estorbo seguirá allí. Y bueno, hermanitos amados, conforme a la Escritura, sí, si uno pide en el nombre del Señor Jesús, recibirá. Por eso, hermanitos amados, dice: pedid y recibiréis. Si tú pides, recibirás. Y todo esto fue mencionado por si acaso no recibió. Sí pidió, pero no recibió. Es por algo, mis hermanitos, porque Dios no falla a su palabra. El Señor Jesús no mintió. Él dijo la verdad, porque Él es la verdad. Y si pedimos en su nombre, recibiremos. Pero también cuenta de parte nuestra que hagamos lo que el Señor nos ha dicho. Y ahora sí, y hermanos amados, uno podrá recibir lo que pidió, pues no hay estorbos. Amén. Oramos al Señor. Padre Dios, ayuda a mis hermanitos. Dice tu palabra: pedid y recibiréis, y todo eso en tu nombre. Y si alguno de mis hermanos no recibe, Señor, sería bueno que ponga atención a lo que tú le has hablado. Tal vez tú siempre le dices lo que debe de hacer, pero ya no tiene oídos para oír. Señor, quebrante su corazón, oiga tu palabra, atienda tu palabra. Y Señor, no habrá estorbos, porque dijiste: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Señor, tu palabra es verdad. Así que si piden, mis hermanos, van a recibir. Si piden en el nombre del Señor Jesús. Pero Señor, si no recibieran, tendrá esto que resolverse, Señor. Das la sabiduría y la gracia para esto. Ayuda a mis hermanitos. En el nombre de Cristo Jesús, aceptamos tu palabra. Pediremos en tu nombre y recibiremos. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos,
en este día el Señor le guarde. Hoy tenemos ministración de una manera algo diferente, hermanitos, pero el Señor es poderoso para atenderlos aquí en Filadelfia Central. Le esperamos hoy a las 7 de la noche. Amén.